Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Antes que nada, quiero recordarles que este y todos mis programas están disponibles en mi sitio en línea apologeticaconmarta.org, en donde los puede encontrar por orden cronológico o por tema. O también los puede escuchar visitando mi página en Facebook o mi canal en YouTube bajo el nombre de Apologética con Marta. El programa de hoy se titula Información, Identidad y Teoría Crítica. ¿Y qué tiene que ver nuestra identidad con información y teoría crítica? Realmente nuestra identidad tiene fundamento en la información que creemos que es cierta o falsa, sea información sobre Dios, sobre los humanos, y de hecho, sea la información que compone la cosmovisión que aceptamos como cierta o falsa, la que dictamina en nuestra mente y en nuestro corazón el entendimiento de quiénes somos y qué propósito tenemos en nuestra vida. Las cosmovisiones son expresadas en las comunicaciones que tenemos, aunque no nos demos cuenta que el mundo se puede dividir en cosmovisiones y que realmente nos informan sobre todo aspecto de la vida. Las cosmovisiones nos informan sobre Dios, origen, filosofía, política, economía, sociología, antropología, psicología, en fin. El mundo se rige por seres humanos que basan sus decisiones y acciones de acuerdo a la cosmovisión que creen que es cierta, que es importante, que es práctica o que es relevante en la vida de la persona. Cada cosmovisión, sea una cosmovisión cristiana, sea basada en el humanismo, en el ateísmo o aún en el panteísmo, se comparte mediante información. Y esa información forma en tu mente una identidad según aceptas algo como cierto o importante para ti. De hecho, aun si tú niegas que la verdad existe, aún estás asumiendo una verdad al decir que es verdad que la verdad no existe. Estás haciendo un argumento que en tu mente es verdadero para negar que la verdad existe. No nos podemos escapar de la verdad. No podemos vivir sin la verdad aunque neguemos su existencia. La información con la que nosotros somos bombardeados todos los días es súper enorme. Para que se den cuenta de cuánta información es procesada cada día. En abril 17 del 2019, el World Economic Forum indica que cada día, no año, sino cada día, se envían 500 millones de tweets, 294 billones de emails, 4 petabytes de data, que son 1000 bytes a la quinta potencia de data que se crea en Facebook. 4 terabytes de data es creada de cada automóvil con conexión. 65 billones de mensajes son enviados en WhatsApp y 5 billones de búsquedas se hacen en línea. Según el World Economic Forum, para el año 2025 se estima que 463 exabytes de data sea creada cada día globalmente. Eso es el equivalente de 212.765.957 DVDs cada día. Otra fuente nos indica lo que sucede en un minuto en el Internet en el 2019. En un minuto, 1 millón de personas entran a Facebook. 18.1 millones de textos son enviados y se miran 4.5 millones de videos en YouTube. En un minuto se bajan 390.030 aplicaciones, se desplazan sobre 347.000 Instagrams, 87.500 personas hacen un tweet y se hacen 1.4 millones de swipes en Tinder. En un minuto se hacen 3.8 millones de búsquedas en Google y más de $996,000 se gastan comprando en línea. Esto es en 60 segundos de un día en el 2019. Y los números han aumentado aún más en el 2020.
Toda esa información disponible es compartida para satisfacer la necesidad de identidad en la persona. Pero cada cosmovisión tiene un concepto diferente de cuáles son las necesidades de la persona y cómo se debe satisfacer para que la persona sea feliz en su propia identidad. Por ejemplo, el profesor de psicología Abraham Maslow propuso su teoría de autorrealización. En su teoría, él creó un triángulo y comenzando con la necesidad básica inicial, la persona tiene primero unas necesidades físicas que son alimentos, agua, calor y descanso. Luego necesita seguridad. Subiendo por el triángulo proceden las necesidades psicológicas, que son la necesidad de pertenecer y de ser amado, la necesidad de relaciones íntimas y de tener amistades. Y luego le sigue la necesidad de estima propia, de satisfacer su sentido de prestigio y de logros. Al tope del triángulo está la necesidad de autorrealización. En la autorrealización uno logra todo su potencial, incluyendo las actividades creativas. Fíjate que la misma teoría de Maslow es información que él te da dentro de su cosmovisión basada en su psicología humanista de cómo se debe desarrollar la identidad del ser humano. Según Maslow, una persona autorrealizada es aquella que alcanza el máximo de su potencial innato al experimentar una vida brillante, permitiendo que el verdadero ser salga a relucir, que escucha a su voz interior, que se enfoca en problemas fuera de sí, que hace decisiones responsables en la vida y que se prepara conscientemente para tener experiencias o encuentros místicos internos con una realidad interna aún mayor. Si tomamos toda la información a nuestro alcance, una persona que acepta la teoría de Maslow como verdadera va a buscar, va a recibir o va a aceptar aquella información que contribuya a cómo desarrollar ese sentido de autorrealización, que en realidad es el deseo de alcanzar una identidad que le dé satisfacción en esas áreas que componen su teoría. ¿Y cómo tú puedes examinar si esa teoría humanista de Maslow es cierta o es falsa? Esa teoría de Maslow, ¿se puede lograr y vivir con la realidad de cómo son las cosas en la vida? Una persona que acepta la información de Maslow tiene que vivir una vida con mentiras. ¿Por qué? Porque Maslow tiene que negar que dentro del ser humano existe una depravación innata. Existe una inclinación hacia hacer el mal o de satisfacer unas necesidades de maneras que no son éticas, de llevar a cabo actos inmorales, de cometer pecados. Según Maslow, las personas se enferman por una cultura enferma. Para él, la cultura es un factor que no permite la autorrealización y no se relaciona con la tendencia del ser humano de pecar, que es básicamente hacer lo que es moralmente incorrecto de acuerdo al estándar de Dios. ¿Y qué otro problema vemos en la teoría de autorrealización de Maslow? El sentido de autorrealización es basado en los deseos personales. Es relativo. Si una persona desea autorrealizarse como alguien que puede tener 5 esposas, entonces la poligamia tiene que ser aceptado en la cultura como algo normal y bueno para todos. La autorrealización dentro del movimiento transgénero tampoco cuadra con Maslow, porque entonces se tiene que abandonar como ciertas las leyes naturales de biología y anatomía para desarrollar una identidad en la mente de la persona. La verdadera y real información científica, biológica y anatómica no concuerda con los deseos en la mente y crea un conflicto en la información sobre la identidad de la persona. Ese conflicto de información y la identidad entre el aspecto científico biológico y el aspecto mental y psicológico siempre va a existir y será una lucha continua hasta que la persona conecte la información real física del cuerpo humano con el que la persona nació, con el concepto natural que en realidad solo ofrece 2 términos,
el femenino y el masculino. Una persona que desea autorrealizarse, negando su identidad física innata, basada en un cuerpo natural masculino o femenino, siempre estará en conflicto intentando negar esa realidad innata y tomando el camino que ofrece información falsa que satisfaga la identidad que la persona desea desarrollar, trascendiendo y negando la realidad física. Cuando uno desea trascender la verdad, la única opción es la de crear mentiras que otros le ofrecen y vivir bajo el dominio de esas mentiras. El precio de vivir bajo esas mentiras es la carencia de la paz interior. Una persona que ha adoptado una identidad basada en mentiras nunca puede tener una verdadera paz. La crisis de identidad de género ha incrementado y seguirá incrementando, ya que en muchas escuelas, comenzando desde kinder hasta la universidad, se ha estado promoviendo la idea de que la identidad de género es algo fluido que puede cambiar. Han divorciado la verdadera ciencia biológica y la anatomía de la identidad mental. Han divorciado la unidad de cuerpo y espíritu según diseñado por Dios. Algunas personas proceden a destruir el cuerpo natural para adaptarlo a su idea de identidad mental al inyectarlo con hormonas y someterlo a cirugías que cambian el aspecto humano. Pero ese médico no puede hacerle cirugía al espíritu de la persona y adaptarlo a lo que le hizo al cuerpo. Esa mente confundida tiene que continuar en el camino de la mentira para someter a la mente a una realidad física manipulada. Cuando negamos la unidad de la identidad con la que Dios nos creó, luchamos interminablemente en un valle de mentiras para buscar paz y felicidad. Si negamos unas verdades naturales y eternas, nunca vamos a obtener paz. Otra fuente de información que busca moldear nuestra identidad es el movimiento de justicia o de injusticia, mayormente basado en la raza de la persona. Ese movimiento forma parte del evangelio progresivo, que también está penetrando iglesias con un evangelio distorsionado y falso. Ese movimiento de teoría crítica y justicia social ofrece otras fuentes de información que buscan moldear tu identidad de acuerdo a sus teorías de justicia. El doctor Neil Shenvi ha escrito frecuentemente sobre cómo compara el evangelio del cristianismo con la teoría crítica. La teoría crítica no enseña sobre la creación. El origen del universo y el ser humano es mayormente en términos de evolución. En el cristianismo, Dios creó todo el universo y el ser humano. En Génesis 1, verso 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dentro del cuerpo físico llevamos esa imagen de Dios, que es nuestra conciencia con libre albedrío y somos capaces de elegir bien del mal. La teoría crítica enseña que la opresión es el problema del ser humano. Esta opresión se basa en conceptos de patriarcado, de la supremacía blanca, de heteronormalidad, de masculinidad tóxica, de discrimen de clases, de discrimen de edad, de discrimen de capacidad y de discrimen de cisgenderismo. Estos conceptos los podemos encontrar enseñados y promovidos en escuelas y universidades, en todo tipo de medios de comunicación también. Pero también han penetrado iglesias liberales que han abandonado la ortodoxia del Evangelio. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el ser humano ha caído en pecado y en depravación. En Romanos 5, verso 12 nos dice que por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y en Génesis 6, verso 5 nos dice que el Señor vio que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal.
Y según Hebreos 9, verso 27, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y que después venga el juicio. La consecuencia de ese pecado es que al que no es perdonado y redimido mediante Cristo, en ese juicio, Dios, quien creó a toda la humanidad, juzgará y hará responsable a toda persona que ha recibido información. Y de hecho nadie tiene excusa, ya que los mismos cielos declaran la gloria de Dios y los cielos proclaman la obra de sus manos. Dios le ha dado a toda persona oportunidad para desarrollar su identidad de acuerdo a la imagen de Dios que Dios puso en cada uno de nosotros. Si deseamos negar nuestra identidad como seres creados por Dios, con necesidad de salvación mediante Cristo, entonces, ese día del juicio, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, según indicado en Apocalipsis 20, verso 15. La teoría crítica enseña que el activismo es la solución al problema de la opresión. Ese activismo es llevado a cabo mediante protestas, resistencia, educación y ajuste de la conciencia. Ese ajuste de la conciencia no es basado en la revelación bíblica de cómo ajustar nuestra conciencia. Entre las personas que están siendo fuertemente atacados con este tipo de activismo es el hombre cristiano blanco y monógamo. Y esto comenzó muchos años atrás. En muchas películas y series de televisión se comenzó a criticar, a insultar y a hacer comedia del rol masculino como padre y como líder del hogar. Lo hacían ver como un tonto ignorante. Sin embargo, Dios nos enseña que la solución para el problema del ser humano es el ser redimidos mediante Cristo. En Apocalipsis 5, verso 9, nos dice que Jesús, quien es el Cordero de Dios, fue sacrificado y con su sangre compró para Dios gente de toda raza, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Dios no discrimina en quién puede ser salvo y quién no. Su evangelio está disponible para toda persona de toda raza, lengua, pueblo y nación, porque toda persona es nacida en pecado y necesita ser redimida. Podemos libremente recibir como cierta esta información y hacerla parte de nuestra identidad como seres redimidos, perdonados y salvos mediante la sangre de Cristo, y tener una identidad basada en quién es Dios y qué dice Dios de quiénes somos nosotros. O podemos rechazar la información y fabricar nuestra identidad libremente como mejor nos parezca vivirla, tomando como el evangelio las opiniones de meros seres humanos. Elegimos vivir con información que nos ofrece la sabiduría de Dios para desarrollar nuestra identidad en Cristo, o elegimos vivir con información que nos ofrece conocimiento humano para desarrollar una identidad basada en las opiniones humanas. Fíjate que si te dejas llevar en desarrollar una identidad basada en los seres humanos para satisfacer la opinión que otros tienen hacia ti, nunca vas a tener paz ni gozo, porque entonces estás poniendo en un pedestal las opiniones de otros hacia ti para tú poder incrementar tu autoestima. Las opiniones de otros hacia ti vienen a ser tus ídolos y son cambiantes también. Esos ídolos son bien destructivos. Lo vemos en la juventud que ha permitido que los swipes y los likes en medios sociales determinen su popularidad y su autoestima, y dependen de otros seres humanos que determinen su identidad y valor como persona. Si tu identidad está en las manos de otros seres humanos, ellos te pueden exaltar y te pueden destruir emocionalmente y espiritualmente. Pero si tu identidad es en lo que dice Dios y te informa Dios mediante su palabra, Dios mismo te levantará, te perdonará, te restaurará, te hará una criatura bella y preciosa a su imagen, limpia de pecado y santificada, y cada día llena más y más de su sabiduría,
de su paz, de su amor, de su gozo y de todos los frutos del Espíritu Santo que habitarán en ti. Por último, la teoría crítica enseña que la solución final es la liberación. La liberación se compone de igualdad, de cambio en poder, de la justicia y de la diversidad. Pero para Dios, la solución final en nuestra identidad es nuestra restauración y glorificación en Cristo. En 1 Corintios 15, verso 42, el apóstol Pablo nos dice: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Jesús es la verdad. Él es el camino a la vida eterna. Él nos santifica y en Él tenemos la resurrección a la vida eterna. Jesús camina con nosotros cuando estamos en los valles de problemas y desesperación. Es Él quien nos informa, quien nos revela y nos enseña la verdad de nuestra identidad pasada, nuestra identidad presente y la identidad que Él desea que tengamos mediante Él. Solo en Jesús nuestra identidad puede ser restaurada al plan y a la creación original de Dios. Mediante Dios, mediante Cristo, todo es posible. Solo mediante el Espíritu Santo en nosotros podemos alinear nuestros deseos y nuestra voluntad a cómo nuestro Creador desea desarrollarnos, no a cómo otros, como Maslow, desean que nos autorrealicemos. O nosotros nos autorrealizamos, o Dios nos va santificando, haciéndonos cada día más y más a su imagen y semejanza. Dios nos ayuda a dejar a un lado la naturaleza carnal y crecer más en la naturaleza espiritual. En Colosenses 3, versos 5 al 10 nos dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Y la palabra de Dios nos da esa información y ese conocimiento para nosotros cada día ser más y más a la imagen de nuestro Creador Dios. Está en ti controlar qué información va a ser sembrada en tu mente y en tu corazón, y que sea parte de tu identidad en Cristo. Jesús te ama infinitamente y Él desea compartir una eternidad contigo. Por eso, Jesús mostró su poder en la resurrección, una resurrección física que nos prometió a todo el que pone la fe en Él como Dios y Salvador. Está en ti decidir si tu identidad es la de ser hijo o hija de Dios mediante la salvación en Cristo, o si tu identidad tiene fundamento en otra información que ofrezca otro plan sobre lo que te sucederá después de esta vida en la tierra. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y mi página en Facebook y el canal en YouTube bajo Apologética con Marta, en donde puedes encontrar todos mis programas radiales en archivo y otros recursos recomendados para ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana. Y si tienes cualquier pregunta o comentario, se pueden comunicar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.